Durante décadas, el Instituto Europeo de Física Cuántica, una instalación subterránea construida bajo los Alpes, había sido el santuario del conocimiento. Allí, hombres y mujeres de ciencia habían perseguido una única obsesión: descifrar el lenguaje del universo. En el corazón del complejo se encontraba la obra maestra de la ingeniería humana, un anillo metálico de 27 kilómetros de diámetro, capaz de acelerar protones hasta rozar la velocidad de la luz. Era conocido como el colisionador de Horizonte, un nombre poético para una máquina que prometía romper las leyes mismas de la existencia. La directora del proyecto, la doctora Gabrielle Moreau, era una mente brillante y temida. Había dedicado su vida a entender aquello que los físicos solo mencionaban en voz baja: la materia oscura, esa sustancia invisible que conformaba la mayor parte del universo y que nadie había podido observar directamente. Su obsesión era casi religiosa. Creía que si lograban alcanzar una energía suficientemente alta, podrían forzar a la materia oscura a revelarse, a vibrar en una frecuencia perceptible para la conciencia humana. En 2027, su teoría estuvo lista para ser probada. Una nueva tecnología de aceleración cuántica, desarrollada en secreto con el apoyo de una inteligencia artificial experimental, había resuelto el problema de la masa infinita. Por primera vez, se podía intentar una colisión a velocidad lumínica. Los gobiernos, fascinados por las promesas del proyecto, autorizaron la prueba sin comprender realmente lo que estaban por desatar. Los científicos lo llamaron Proyecto Génesis Cero. Los medios lo bautizaron como el Día del Nuevo Universo. Miles de personas en todo el mundo aguardaban frente a pantallas. Las cámaras mostraban los túneles del colisionador, la maquinaria envuelta en luces azules, los superconductores vibrando a temperaturas cercanas al cero absoluto. Era el mayor espectáculo de la historia humana, pero en las profundidades de la Tierra, la atmósfera era otra. Silencio. Tensión. Una fe ciega en que la ciencia no traiciona. La doctora Moreau miró los monitores. Los protones ya estaban en movimiento. Aceleraban. Más rápido. Más allá de los límites teóricos. Velocidad alcanzando 99.9999% de C, anunció uno de los técnicos. Compensación estable, respondió ella. Iniciemos la fusión de trayectorias. Un temblor imperceptible recorrió los túneles. En las pantallas, las líneas de datos comenzaron a oscilar. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Era como si la Tierra contuviera la respiración. Los protones colisionaron. Durante una fracción de segundo, todas las ecuaciones dejaron de tener sentido. Los monitores mostraron un estallido de luz, y luego, algo imposible, una sombra dentro del resplandor. Una oscuridad perfecta, definida, consciente. ¿Qué es eso?, preguntó el Dr. Kessler, el astrofísico jefe. Gabrielle no respondió. En el centro de la pantalla, la sombra se movió. El sistema registró una onda gravitacional que no debería existir. No se expandía, no se disipaba. Vibraba. Como si algo del otro lado estuviera respondiendo. Los sensores saturaron. Las alarmas comenzaron a sonar. Una voz automática advirtió: anomalía cuántica detectada. Campo gravitacional inestable. Gabrielle intentó detener el experimento, pero el sistema ya no respondía. Las luces parpadearon, los datos se distorsionaron, y por un instante, todos los presentes sintieron una presión indescriptible en el pecho. No era sonido. Era presencia. Y entonces, ocurrió lo que nadie pudo explicar. Una figura, una silueta oscura, translúcida, se formó dentro del túnel principal. No tenía rostro ni forma definida. Solo una ausencia que parecía observar. «Detengan el ciclo», gritó Gabrielle. Ahora. Pero era demasiado tarde. El colisionador había tocado algo más allá del universo conocido. Y ese algo había respondido. Las pantallas se apagaron. El silencio se hizo absoluto. Solo quedaba el eco de la vibración.
como un corazón, latiendo en el vacío. El Instituto Europeo de Física Cuántica fue sellado por completo. Nadie podía entrar ni salir. Durante horas, los sistemas automáticos trabajaron sin supervisión humana, intentando recuperar los datos del colisionador. Cuando los científicos regresaron a la sala de control, el aire era distinto, pesado, metálico, como si la electricidad no hubiera desaparecido desde el estallido. Los servidores mostraban ruido. Miles de líneas de código corrompidas, registros imposibles de descifrar. Pero en medio del caos numérico, había un patrón. Una secuencia rítmica, constante. Al principio, Gabriel Moreau creyó que era un eco magnético, una interferencia causada por la energía residual del colisionador. Pero cuando amplificaron la señal, todos se quedaron en silencio. El patrón no era aleatorio. Tenía estructura. Era una frecuencia. Eso no es ruido, susurró Kessler, con la mirada fija en el monitor. Es una señal. Gabriel observó las gráficas. La onda gravitacional que habían registrado se repetía con intervalos exactos, formando una secuencia binaria, como si algo, desde el punto de colisión, estuviera intentando comunicarse. ¿Con quién?, preguntó uno de los técnicos. Nadie respondió. Las horas siguientes fueron un desfile de teorías imposibles. Algunos decían que habían abierto una grieta microscópica en el espacio-tiempo. Otros, que el colisionador había alcanzado una resonancia con la materia espejo, una versión opuesta del universo. Pero Gabriel sabía que no se trataba de eso. Esa vibración no era natural. Era intencional. Cuando analizaron la frecuencia por espectrograma, la pantalla mostró algo que heló la sangre de todos, una forma humana. No una figura exacta, sino un contorno fractal, como un cuerpo compuesto de miles de sombras superpuestas. Y justo cuando la imagen se formó por completo, las luces del laboratorio se apagaron. Durante unos segundos, solo el parpadeo rojo de los generadores de emergencia iluminó la sala. En ese silencio, un sonido bajo, casi un susurro, comenzó a escucharse. No provenía de los altavoces ni de los túneles. Provenía de las paredes. Una voz. Incomprensible, profunda, repetitiva. Un idioma que no pertenecía a ninguna garganta humana. No eran palabras, sino vibraciones que se sentían directamente en los huesos. Kessler retrocedió, con el rostro pálido. Está repitiendo los mismos intervalos que la señal, murmuró. Nos está imitando. Gabriel, incapaz de apartar la vista de los monitores, notó algo más. Los datos del colisionador mostraban actividad. La máquina estaba reiniciándose sola. Eso no es posible, dijo. Pero los sensores confirmaban lo contrario. Los protones, por alguna razón desconocida, volvían a moverse. El sistema de enfriamiento se activó, los campos magnéticos comenzaron a vibrar y el anillo de aceleración cobró vida por sí mismo. El colisionador había tomado control de su propio ciclo. Las cámaras de seguridad mostraban destellos en los túneles. Sombras que no proyectaban luz. Presencias que se deslizaban por las paredes metálicas, deformando la materia a su paso. Uno de los técnicos intentó cortar la energía desde el panel principal. Su mano apenas tocó el interruptor cuando el metal comenzó a retorcerse como si estuviera vivo. Gritó. El material se dobló y se incrustó en su piel, absorbiéndolo. No hubo sangre. Solo un vacío oscuro que lo devoró hasta hacerlo desaparecer. Gabriel cayó de rodillas, paralizada. Su mente racional no podía asimilar lo que estaba viendo. El colisionador no solo había liberado energía. Había invocado algo. Kessler, aún temblando, apuntó a las pantallas. Los gráficos se habían transformado en un único patrón, repetido infinitamente. Una línea que latía. Un pulso. Como si el universo, por primera vez, estuviera respirando. Entonces lo comprendieron. No estaban observando un fenómeno físico. Estaban siendo observados.
Gabriel se acercó lentamente al monitor. Su reflejo se deformó con la luz parpadeante. Durante un instante, vio su propio rostro. Pero detrás de ella, en el reflejo, había otro rostro. Una silueta oscura, inmóvil, de pie justo a su espalda. Giró bruscamente. Nada. Solo vacío. El zumbido del colisionador se volvió más fuerte. Las vibraciones atravesaban el suelo, los muros, el aire. Los relojes comenzaron a fallar. El tiempo ya no fluía de forma constante, segundos que se repetían, minutos que se estiraban como ecos deformados. El instituto entero era una herida abierta en la realidad. Y aquello que habían despertado, comenzaba a mirar a través de ella. El aire del laboratorio había cambiado. Ya no olía a metal ni a ozono, sino a polvo antiguo, a algo que no debía existir en este mundo. Los muros vibraban con un murmullo bajo, como si el concreto respirara. Cada lámpara parpadeaba a un ritmo distinto, creando sombras que parecían moverse cuando nadie las observaba. Gabriel Moreau caminaba lentamente entre los monitores. El colisionador seguía funcionando, pero ya no respondía a los comandos humanos. Era como si una conciencia se hubiese infiltrado en sus circuitos, reorganizando la energía según un propósito que nadie comprendía. Los científicos sobrevivientes intentaban mantener la calma, pero sus rostros revelaban la verdad, miedo absoluto. Habían pasado días sin dormir. Los relojes ya no coincidían, el tiempo parecía fragmentarse dentro del complejo. Algunos juraban haber vivido el mismo minuto más de una vez. Otros aseguraban haber visto sus propios cuerpos moverse con segundos de diferencia, como si el espacio se desdoblara. Kessler comenzó a sangrar por la nariz. El mismo fenómeno se repetía en varios miembros del equipo: presión craneal, pérdida de orientación, lapsos de memoria. Las ondas gravitacionales, ahora estables y constantes, parecían estar alterando la mente humana. Gabriel se acercó a la consola principal. En la pantalla, el patrón del pulso continuaba. Latía despacio, casi orgánico. Y entonces, las líneas del gráfico comenzaron a formar un símbolo, un círculo perfecto rodeado de sombras. «Eso no es ruido», susurró Kessler. «Nos está mostrando algo». «No», respondió ella con voz quebrada. «Nos está imitando». En ese momento, un sonido seco resonó desde los túneles. El eco metálico de pasos. Pero nadie debía estar allí. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, hasta que una de ellas captó un movimiento. Una figura cruzó el campo de visión por un instante. Alta. Demasiado delgada. Su silueta parecía humana, pero su movimiento no lo era. El técnico que manejaba la cámara intentó enfocar, pero la imagen se distorsionó como si la presencia misma corrompiera el lente. Un zumbido agudo atravesó los altavoces, seguido de una frase imposible, pronunciada en un idioma que parecía vibrar dentro del cráneo. El silencio no se escuchó. Las luces estallaron. Un apagón total sumergió al laboratorio en la oscuridad. Solo se oía el zumbido del colisionador, cada vez más profundo, como un corazón latiendo en las entrañas de la Tierra. El doctor Kessler encendió una linterna. La luz apenas cortaba la negrura. A pocos metros, una sombra se movió, pero no proyectaba reflejo. Era un contorno sin volumen, una ausencia pura, como si la realidad se doblara a su alrededor. «No mires directamente», dijo Gabriel, conteniendo el pánico. «No lo hagas». Pero ya era tarde. El técnico más joven, Thomas, giró la cabeza hacia la sombra. Su expresión cambió. De terror a calma. Una calma absoluta, inhumana. Y entonces comenzó a hablar, con una voz que no era la suya. El universo se recuerda a sí mismo. Nosotros somos el error. Su cuerpo se arqueó, convulsionando, y cayó al suelo sin vida. De su boca salió una fina línea de humo negro que se elevó lentamente, flotando hasta desaparecer dentro del aire pesado. Gabriel retrocedió.
Sus manos temblaban. Ya no podía distinguir qué era real. Los instrumentos marcaban lecturas imposibles, valores negativos de espacio, presión temporal inversa, energía flotante sin origen. El colisionador estaba abriendo algo. Un portal, una grieta, una conciencia. No sabían cómo nombrarlo, pero todos lo sentían. No era materia. Era voluntad. Kessler cayó de rodillas. Lloraba, murmurando fragmentos de teorías mezcladas con oraciones. La resonancia no es un accidente, balbuceaba. Es un reflejo del origen. Del comienzo. Del vacío, pensante. De pronto, el suelo tembló. Un rugido bajo, profundo, surgió desde los túneles principales. El aire se contrajo. Y de la oscuridad, una figura comenzó a tomar forma. No caminaba. No flotaba. Simplemente, era. Su cuerpo estaba compuesto de sombras líquidas, y dentro de ellas se distinguían destellos, como si galaxias enteras ardieran en su interior. No tenía rostro, pero todos supieron que los miraba. Gabriel sintió algo quebrarse en su mente. Una voz sin sonido atravesó su conciencia, hablándole directamente, sin palabras. Tú me abriste. Tú me trajiste. Ahora verás lo que fui antes de la luz. En un instante, todas las luces del complejo se encendieron a la vez. Pero no era electricidad. Era una radiación blanca, fría, que no provenía de ninguna fuente visible. Y en medio de esa falsa claridad, cada sombra proyectada en las paredes comenzó a moverse por sí sola. Cada sombra tenía una forma distinta. Algunas humanas. Otras, no. El laboratorio se llenó de murmullos. Voces que repetían una frase, una y otra vez, desde distintos rincones, cada vez más fuerte. El universo recuerda. El universo recuerda. Y entonces, la realidad se dobló. El suelo desapareció. Los muros se curvaron hacia adentro. El tiempo dejó de avanzar. En un último intento, Gabriel corrió hacia la consola central y desconectó el núcleo del colisionador. La energía cayó. El zumbido cesó. El vacío pareció detenerse. Por unos segundos, solo hubo silencio. Pero en ese silencio, Gabriel escuchó una respiración. No venía de nadie presente. Venía de ella misma, o de algo dentro de ella. Y comprendió con horror que aquello no había desaparecido. Solo había cambiado de lugar. Ahora estaba dentro. El silencio. Eso fue lo primero. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Gabriel Moreau despertó en la sala de control. O eso creyó. Las luces aún parpadeaban, pero la sala no era la misma. Las paredes se extendían más allá de lo posible, perdiéndose en una niebla gris que parecía latir. Las consolas flotaban en el aire, disolviéndose lentamente en polvo luminoso. El cuerpo de Kessler yacía a pocos metros, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba en calma, como si hubiera visto algo que lo hizo comprender. Algo que ningún ser humano debía entender jamás. Gabriel trató de moverse, pero su cuerpo no respondía con normalidad. Era como si cada célula vibrara en una frecuencia distinta, como si su existencia estuviera siendo traducida a otro lenguaje. Entonces comprendió, la realidad no se estaba destruyendo. Estaba reescribiéndose. En las pantallas aún activas, las líneas de datos ya no eran números. Eran símbolos que se repetían, se entrelazaban, formando algo parecido a notas musicales. Una sinfonía. Una melodía hecha de patrones cósmicos, de pulsos gravitacionales y ondas de energía pura. El universo entero estaba cantando. El principio y el final son el mismo punto. Susurró una voz dentro de su mente. Ustedes abrieron el círculo. Gabriel giró lentamente.
La figura que había emergido del colisionador ahora estaba frente a ella, suspendida en el aire, inmensa y sin forma definida. Sus límites se desdibujaban entre luces y sombras, como un océano que contenía estrellas muertas en su interior. No tenía ojos, pero ella sabía que la miraba. ¿Qué eres?, preguntó con voz apenas audible. La respuesta no llegó con palabras. Fue una oleada de imágenes que atravesaron su mente: el nacimiento de galaxias, la muerte de soles, el tejido del tiempo plegándose sobre sí mismo, y en el centro de todo, un vacío consciente, observando desde antes de la existencia misma. Yo no fui creado. Yo soy lo que queda cuando todo termina. Gabriel cayó de rodillas. Su mente se fragmentaba entre pensamientos que no le pertenecían. Veía el universo desde fuera, veía cómo las estrellas se apagaban, cómo los planetas se deshacían sin dejar rastro. No había explosión, ni fuego, ni cataclismo. Solo olvido. El vacío no destruía. Borraba. Cada átomo, cada partícula, cada idea, se disolvía lentamente en la nada. Y con cada fragmento que desaparecía, un nuevo eco de la sinfonía resonaba. Era hermosa. Devastadoramente hermosa. Una melodía de ausencia, un canto del fin del tiempo. Gabriel comprendió entonces la verdad más cruel. El universo no había sido creado por una explosión. Había sido el grito final de otra existencia que moría. Y lo que ellos habían hecho, fue abrir la puerta para que ese eco regresara. Los últimos sobrevivientes, si aún existían, gritaban en los túneles, pero sus voces se desvanecían antes de llegar al aire. Las paredes ya no eran sólidas. Todo se disolvía en ondas, en memoria, en vibraciones que dejaban de ser. La figura se acercó a Gabriel. No caminaba. Simplemente estaba más cerca. Ella sintió cómo el vacío la tocaba, no con manos, sino con comprensión. Tú querías ver la verdad. Aquí está. El suelo se volvió transparente. Debajo, no había roca ni metal. Había un océano de oscuridad líquida, y en su interior flotaban los fragmentos del universo, girando lentamente como hojas atrapadas en una corriente. Gabriel alzó la vista una última vez. Todo se detenía, el tiempo, el espacio, la memoria. Y en ese instante final, lo entendió: el vacío no era el enemigo. Era el destino. Era la forma natural del silencio al final de toda creación. Todo vuelve a mí. Todo fue mío desde el principio. Su cuerpo se desintegró suavemente, sin dolor. Su conciencia se expandió por un instante, sintiendo el universo entero colapsar en una única nota. Una nota perfecta. La última. Y entonces, la sinfonía se apagó. No quedó luz. No quedó oscuridad. No quedó nada. Solo, el recuerdo de haber existido. Ve la final visual sugerido para el video. Una toma aérea del colisionador completamente destruido bajo los Alpes, rodeado por una aurora gris que se disipa lentamente. Silencio. Luego, una respiración corta. Una chispa de luz en la oscuridad. Y una voz, apenas audible, susurrando. ¿Empezamos de nuevo? El silencio. Eso fue lo primero. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Gabriel Moreau despertó en la sala de control. O eso creyó. Las luces aún parpadeaban, pero la sala no era la misma. Las paredes se extendían más allá de lo posible, perdiéndose en una niebla gris que parecía latir. Las consolas flotaban en el aire, disolviéndose lentamente en polvo luminoso. El cuerpo de Kessler yacía a pocos metros, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba en calma, como si hubiera visto algo que lo hizo comprender. Algo que ningún ser humano debía entender jamás. Gabriel trató de moverse, pero su cuerpo no respondía con normalidad. Era como si cada célula vibrara en una frecuencia distinta,
como si su existencia estuviera siendo traducida a otro lenguaje. Entonces comprendió, la realidad no se estaba destruyendo. Estaba reescribiéndose. En las pantallas aún activas, las líneas de datos ya no eran números. Eran símbolos que se repetían, se entrelazaban, formando algo parecido a notas musicales. Una sinfonía. Una melodía hecha de patrones cósmicos, de pulsos gravitacionales y ondas de energía pura. El universo entero estaba cantando. El principio y el final son el mismo punto. Susurró una voz dentro de su mente. Ustedes abrieron el círculo. Gabriel giró lentamente. La figura que había emergido del colisionador ahora estaba frente a ella, suspendida en el aire, inmensa y sin forma definida. Sus límites se desdibujaban entre luces y sombras, como un océano que contenía estrellas muertas en su interior. No tenía ojos, pero ella sabía que la miraba. ¿Qué eres?, preguntó con voz apenas audible. La respuesta no llegó con palabras. Fue una oleada de imágenes que atravesaron su mente, el nacimiento de galaxias, la muerte de soles, el tejido del tiempo plegándose sobre sí mismo, y en el centro de todo, un vacío consciente, observando desde antes de la existencia misma. Yo no fui creado. Yo soy lo que queda cuando todo termina. Gabriel cayó de rodillas. Su mente se fragmentaba entre pensamientos que no le pertenecían. Veía el universo desde fuera, veía cómo las estrellas se apagaban, cómo los planetas se deshacían sin dejar rastro. No había explosión, ni fuego, ni cataclismo. Solo olvido. El vacío no destruía. Borraba. Cada átomo, cada partícula, cada idea, se disolvía lentamente en la nada. Y con cada fragmento que desaparecía, un nuevo eco de la sinfonía resonaba. Era hermosa. Devastadoramente hermosa. Una melodía de ausencia, un canto del fin del tiempo. Gabriel comprendió entonces la verdad más cruel. El universo no había sido creado por una explosión. Había sido el grito final de otra existencia que moría. Y lo que ellos habían hecho, fue abrir la puerta para que ese eco regresara. Los últimos sobrevivientes, si aún existían, gritaban en los túneles, pero sus voces se desvanecían antes de llegar al aire. Las paredes ya no eran sólidas. Todo se disolvía en ondas, en memoria, en vibraciones que dejaban de ser. La figura se acercó a Gabriel. No caminaba. Simplemente estaba más cerca. Ella sintió cómo el vacío la tocaba, no con manos, sino con comprensión. Tú querías ver la verdad. Aquí está. El suelo se volvió transparente. Debajo, no había roca ni metal. Había un océano de oscuridad líquida, y en su interior flotaban los fragmentos del universo, girando lentamente como hojas atrapadas en una corriente. Gabriel alzó la vista una última vez. Todo se detenía, el tiempo, el espacio, la memoria. Y en ese instante final, lo entendió, el vacío no era el enemigo. Era el destino. Era la forma natural del silencio al final de toda creación. Todo vuelve a mí. Todo fue mío desde el principio. Su cuerpo se desintegró suavemente, sin dolor. Su conciencia se expandió por un instante, sintiendo el universo entero colapsar en una única nota. Una nota perfecta. La última. Y entonces, la sinfonía se apagó. No quedó luz. No quedó oscuridad. No quedó nada. Solo, el recuerdo de haber existido.